¿Sabías que el Papa actual fue llamado el Santo del Norte en Perú? Tiene una ahijada influencer y hasta jugaba a ser cura cuando era niño. Lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en los titulares ni en Wikipedia. Te aseguro que cuando llegues al final, vas a mirar al Papa León con otros ojos. Mano blanca indicando hacia abajo, quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios qué dato te sorprendió más. Número 10. La madre del Papa León trabajaba como bibliotecaria y su padre fue un veterano de guerra. Nacido en un hogar sin títulos ni influencia política, el futuro pontífice creció en un ambiente donde el conocimiento y el deber eran valores fundamentales. Su madre, Mildred Martínez, se graduó como bibliotecaria en la Universidad de Chicago. Era una mujer reservada, apasionada por los libros y por el silencio que acompaña al saber. Ella fue quien despertó en el pequeño Robert Francis Privos un amor profundo por la lectura, la disciplina intelectual y la reflexión. En su casa, la biblioteca materna no era solo mobiliario. Era un lugar sagrado donde se valoraba la palabra escrita. Quienes lo conocieron aseguran que entre novelas, ensayos y tratados religiosos nació la semilla de su vocación espiritual. Por otro lado, su padre, Luis Marius Prevost, sirvió en la Marina de y luego se desempeñó como director en el sistema educativo de Illinois. Su paso por el conflicto bélico no lo volvió frío, sino que fortaleció su sentido de justicia y deber. Aconsejaba a su hijo no para infundirle miedo, sino para que aprendiera a vivir con responsabilidad. De él heredó su carácter firme, su rigor ético y un enfoque incansable hacia el trabajo. Estos dos mundos, la sabiduría tranquila de su madre y el temple moral de su padre, moldearon al hombre que hoy lidera la Iglesia desde el Vaticano. Aún resuenan en su corazón los valores de aquella bibliotecaria y aquel marinero. Número 9. Es dueño de una colección privada de obras antiguas de San Agustín. Uno de sus bienes más queridos es su biblioteca personal compuesta por ediciones antiguas y raras de textos de San Agustín, figura clave en su formación teológica. Esta colección comenzó durante su juventud cuando era estudiante en la Orden Agustiniana. No se trata solo de libros antiguos, sino de un legado espiritual que lo ha acompañado durante décadas. Muchas de estas joyas las adquirió en librerías especializadas en Roma, Lima y Chicago. Otras fueron regalos de compañeros de la orden como muestra de reconocimiento a su dedicación. Cada volumen representa para él un encuentro íntimo con el pensamiento agustiniano, una fuente inagotable de sabiduría y orientación espiritual. Entre los ejemplares más preciados se encuentran versiones latinas del siglo X de las Confesiones, así como tratados sobre la gracia, el libre albedrío y la ciudad de Dios. Algunos libros llevan anotaciones personales que escribió durante sus años de estudio, lo que revela su profundidad espiritual y su enfoque meditativo. A menudo ha comentado que volver a San Agustín lo ha ayudado a enfrentar decisiones difíciles a lo largo de su carrera como superior, obispo y ahora como papa. Su colección no es un trofeo, sino un refugio intelectual al que acude con frecuencia. Número 8. Fue editor del Anuario Escolar y líder estudiantil. Mucho antes de portar el hábito agustiniano o asumir tareas eclesiásticas, Robert Francis Prevost ya se destacaba por su liderazgo natural. Durante sus años en el Seminario Menor Agustiniano de Illinois, fue un alumno aplicado, creativo y con gran iniciativa. Asumió la responsabilidad de editar el anuario escolar, tarea que convirtió en algo más que una recopilación de imágenes. Hizo de él una memoria viva del espíritu estudiantil. Se involucró en todos los aspectos de la publicación. Corregía, proponía temas, organizaba el contenido e imprimía un mensaje unificador en cada edición. Esta experiencia temprana le permitió cultivar cualidades esenciales como la capacidad de escuchar, escribir con profundidad y comprometerse con el grupo. Además, fue elegido presidente del Consejo Estudiantil, desde donde coordinaba actividades religiosas, culturales y sociales. Sus compañeros lo recuerdan como un líder equilibrado, empático y hábil para unir visiones distintas en torno a causas comunes. Su estilo de liderazgo, discreto pero firme, ya anticipaba el talante del futuro pastor que más tarde dirigiría comunidades religiosas, eventualmente la Iglesia Universal. Número 7. Antes de ordenarse, enseñó física y matemáticas. Pocos saben que el Papa León, en sus años previos a la vida sacerdotal, trabajó como profesor de ciencias. Tras completar su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Villanova, fue invitada a impartir clases en escuelas vinculadas a su orden religiosa. En sus aulas no solo resolvía ecuaciones, impulsaba el razonamiento crítico y el amor por el conocimiento. Sus antiguos alumnos recuerdan cómo sus clases iban más allá de lo técnico, conectando principios científicos con preguntas filosóficas sobre la existencia y el universo. Era un docente exigente pero justo,
que despertaba en sus estudiantes una profunda curiosidad. Esa etapa como educador influyó enormemente en su manera de pensar y en su estilo pastoral. Aprendió a comunicar con claridad, a escuchar con atención y a inspirar con el ejemplo. Hoy, muchos ven en su enfoque racional y reflexivo una huella de aquellos años dedicados a la enseñanza de las ciencias exactas. Esta etapa marcó profundamente su forma de ver la realidad. El lenguaje exacto de las matemáticas y la lógica del método científico influyeron de manera decisiva en su manera de pensar. A través de estos aprendizajes, desarrolló una apreciación especial por la precisión, la estructura lógica y la coherencia, cualidades que luego trasladó a su reflexión teológica. Ya siendo obispo y posteriormente cardenal, mencionó en distintas ocasiones paralelismos entre el razonamiento físico y la doctrina cristiana. Para él, la fe y la razón no son opuestas, sino dos formas complementarias de explorar la condición humana. Su talento para unir saberes distintos, desde las proporciones geométricas hasta las ideas de San Agustín, desde las leyes de Newton hasta la teología de la gracia, ha sido valorado tanto dentro como fuera del ámbito religioso. En un tiempo donde ciencia y espiritualidad suelen aparecer en conflicto, el Papa León representa una rara armonía. Alguien que antes de predicar, educó con ecuanimidad, compromiso y profundidad desde el aula. Número 6. Tiene raíces africanas subsaharianas. Uno de los elementos más significativos y menos comentados del Papa León es su herencia cultural plural, que incluye linaje africano por parte materna. Su madre, Mildred Martínez, desciende de una familia criolla de Nueva Orleans, cuyos orígenes combinan influencias hispánicas, francesas y afroamericanas. Este legado ancestral, lleno de historia y espiritualidad, ha tenido un impacto real en su identidad personal y en su visión del mundo. Desde niño escuchaba con atención los relatos de sus mayores, abuelas y tías, que hablaban de sus antepasados, muchos de ellos esclavizados, pero también profundamente vinculados a la fe, la educación y la música litúrgica. Esa memoria transmitida en cantos, oraciones y silencios alimentó una espiritualidad arraigada y solidaria. Durante sus misiones en Perú y su liderazgo en la orden agustiniana, se destacó por su sensibilidad hacia comunidades marginadas y pueblos oprimidos. En distintas ocasiones, ha alzado la voz con firmeza, aunque sin estridencias, contra el racismo estructural, tanto en la sociedad como dentro de la Iglesia, pidiendo una transformación no solo dogmática, sino también cultural. Con su elección, se convirtió en el primer papa con ascendencia africana subsahariana en tiempos modernos, un hecho que ha generado especial resonancia entre comunidades afrodescendientes del Caribe, América Latina y África. Aunque él raramente pone énfasis en ese aspecto, quienes lo conocen afirman que su sangre lleva una historia de lucha, dignidad y esperanza que ahora se proyecta desde el corazón mismo del Vaticano. Número 5. Habla varios idiomas con soltura. El Papa León domina varios idiomas, una habilidad que no solo refleja su excelente formación académica, sino también su vocación pastoral de alcance global. Se expresa fluidamente en inglés, español, italiano y francés, y tiene conocimientos prácticos de latín, portugués y alemán. Esta competencia no es resultado de una preparación superficial ni de urgencias protocolares, sino de una dedicación prolongada y sincera desde sus primeros años en la Orden de San Agustín. Al vivir en comunidades internacionales, comprendió que hablar otro idioma significa también comprender la cultura y el corazón de quien lo habla. Su español, por ejemplo, lo perfeccionó durante sus años en Chulucanas, Perú, donde convivió con campesinos e indígenas, captando los matices lingüísticos y emocionales del habla local. Como prior general de los agustinos, cargo que desempeñó durante más de una década, su capacidad de comunicarse directamente con religiosos de distintos continentes fue clave para promover encuentros globales y elaborar documentos sin necesidad de traductores. Más allá de la funcionalidad, el Papa León ha dicho que cada lengua es una manera distinta de sentir y de amar. Por eso, cuando se dirige a los fieles de diferentes países, lo hace en su idioma, buscando un lazo más profundo y auténtico. Su poliglotismo no es decorativo, sino una herramienta esencial de su misión. Acercarse a todos con humildad y sin barreras, hablando no solo al intelecto, sino también al alma de cada pueblo. Número 4. Fue superior general de los agustinos por más de una década. En el año 2001, Robert Francis Prevost fue elegido como líder mundial de la Orden de San Agustín, cargo que desempeñó hasta el 2013. Durante esos 12 años, no solo vio la vida interna de la congregación, presente en más de 40 naciones, sino que dejó una marca profunda en su historia contemporánea. Su elección como cabeza de la orden marcó el comienzo de una etapa definida por la cercanía humana,
la renovación espiritual y una adhesión firme al legado de San Agustín. No fue un líder de escritorio, sino un caminante incansable. Viajó constantemente para conocer de cerca a las comunidades en África, Asia, Europa y América Latina, abordando situaciones complejas, alentando nuevas vocaciones y apoyando a zonas en crisis con prudencia y decisión. Durante su gestión, impulsó cambios significativos en la formación religiosa, fomentó una teología más contextual y promovió el valor de la diversidad cultural como una riqueza para la vida comunitaria. Combinó exigencia con comprensión, claridad institucional con apertura al diálogo. Gracias a su guía, la orden vivió un renacimiento vocacional en lugares antes periféricos, como Nigeria, Bolivia o Vietnam. Además, fortaleció el sentido de unidad interna al organizar encuentros internacionales que priorizaban la experiencia fraterna por encima de la burocracia. Su modo de ejercer el gobierno, más participativo que autoritario, transformó el estilo de liderazgo dentro de la congregación, inspirando a nuevas generaciones de religiosos que lo ven como un ejemplo de servicio humilde y espiritualidad vivida. La experiencia acumulada durante esa etapa no solo lo preparó para futuras responsabilidades en la Iglesia Universal, sino que forjó la mirada pastoral y universal que hoy caracteriza su pontificado. Número 3. Tiene una ahijada que es influencer en Perú. Durante su misión pastoral en el norte del Perú, Robert Francis Prevost, hoy Papa León, cultivó relaciones cercanas con numerosas familias de comunidades rurales. No solo administraba sacramentos, sino que también compartía la vida cotidiana con ellas. De una de esas relaciones surgió un vínculo poco común. Una de sus ahijadas, bautizada por él en una parroquia modesta en los años 90, se convirtió con el tiempo en una popular influencer peruana. La joven, que actualmente se dedica a crear contenido en redes sociales sobre espiritualidad, justicia social y bienestar, ha hablado en diversas entrevistas sobre la profunda huella que dejó en ella su padrino. Lo recuerda como una figura afable, sabia y accesible a quien siempre llamó cariñosamente Padre Bob. Su conexión no se limitó al bautismo. A lo largo de los años, mantuvieron correspondencia y llamadas, incluso cuando él fue trasladado a Roma. Muchas decisiones clave en su vida, según ha contado, las consultó con él, y su estilo de comunicar, cálido y auténtico, se formó en parte gracias a las enseñanzas de su infancia. En el presente, desde sus redes sociales, esta joven continúa difundiendo valores que aprendió desde pequeña y expresa con orgullo que su padrino ahora es el Papa. En un entorno saturado de medios, esta relación representa una rara y poderosa fusión entre lo íntimo y lo global, entre la tradición eclesial y las nuevas formas de influencia contemporánea. Número 2. Jugaba a ser sacerdote cuando era niño. Desde pequeño, en su barrio del sur de Chicago, Robert Francis Prevost mostró señales de una vocación especial. Aunque todavía no lo comprendía del todo, solía imaginarse como sacerdote en sus juegos caseros. Según recuerdan sus familiares y vecinos, uno de sus pasatiempos favoritos era organizar misas en la sala de su casa, usando una toalla como mantel y una copa de plástico como cáliz. Invitaba a sus amigos, primos y padres a participar como si fueran fieles, y recitaba pasajes escuchados en la parroquia local, imitando con seriedad al cura del barrio. Esta costumbre se volvió parte del ambiente familiar, al punto que su madre, quien era bibliotecaria, comenzó a prestarle libros ilustrados sobre santos y el Evangelio. Con el paso del tiempo, aquel juego se transformó en un interés más profundo. Ya adolescente, fue monaguillo en la parroquia de San José, donde se ofrecía voluntariamente para ayudar en misa. Observaba cada detalle, cómo el sacerdote elevaba la hostia, el tono de voz durante la homilía, la reverencia en el altar. Sentía una emoción especial al encender las velas o hacer sonar las campanillas durante la consagración. Para él, no era solo un servicio, sino una experiencia espiritual significativa. Hoy, desde el Vaticano, recuerda con afecto aquellas primeras experiencias como el inicio de un llamado que creció en silencio, alimentado por la fe de su familia y una intuición que lo llevaba, una y otra vez, a representar lo que más tarde sería su verdadera vocación. Número 1. Fundó un grupo Próvida en la universidad. Durante su etapa como estudiante en la Universidad de Villanova, Prevost no solo destacó por su talento en las ciencias exactas, sino también por su compromiso ético y religioso. En un contexto universitario marcado por intensos debates sobre derechos humanos y bioética, decidió junto a otros compañeros formar un grupo Próvida. El objetivo no era imponer ideas, sino generar espacios para el diálogo, la reflexión y el acompañamiento a quienes enfrentaban dilemas complejos en torno a la vida y su dignidad. Bajo su liderazgo, el grupo organizó encuentros con especialistas, jornadas de sensibilización y momentos de oración,
combinando pensamiento riguroso con una dimensión pastoral. Para él, defender la vida no era una cuestión ideológica, sino una convicción espiritual. Toda existencia humana tiene un valor sagrado que no depende de decisiones externas, sino que es reflejo del amor de Dios. Esta visión, ya presente en sus escritos personales de la época, anticipaba su manera de pensar y actuar años después como obispo y prefecto. A lo largo de su camino eclesial, ha sostenido una postura firme pero compasiva en temas de bioética, insistiendo en una pastoral que combine verdad, misericordia y cercanía. Aquella iniciativa universitaria fue, sin duda, uno de los primeros signos visibles del tipo de liderazgo que lo caracteriza hoy como Papa León, claro, coherente y profundamente humano.